Bienvenidos a De Usuarios a Defensores, una serie alineada con la investigación regional que muestra cómo convertir a las personas en defensores activos. Aquí se comparte lo que sí funciona en awareness, phishing y cultura. Conducido por Juan Carlos París. Adelante. Bueno, muy bien, sean todos bienvenidos a otro podcast de Usuarios a Defensores. El podcast que busca transformar la forma en que entendemos la ciberseguridad en nuestra región. Hoy vivimos un entorno digital en que las amenazas están presentes todos los días. Y aunque contamos con tecnologías avanzadas, lo cierto es que la mayoría de los incidentes comienzan por un error humano. Hoy tengo la gran dicha de tener a mi gran amigo Martín Peruca. Martín Peruca es un gran profesional del área del fraude y la prevención de fraude. Pero aquí en este espacio nos gusta que nuestros propios invitados se presenten. Así que sin más preámbulos, Martín, bienvenido a nuestro podcast de Usuarios a Defensores. Bueno, buenas tardes por estos lados en estos momentos. Acá yo estoy en Córdoba, Argentina. Para mí es un placer haber sido invitado a este espacio y más sobre todo por parte de mi gran amigo Juan Carlos París, a quien aprecio mucho como persona y por supuesto como profesional. Bueno, ¿qué les puedo contar sobre mí? En lo personal, soy un cordobés apasionado de la prevención y gestión del fraude. Tengo 47 años, soy papá de Mateo y estoy casado con Sofía. Eso es en lo personal. Y en la parte profesional, tengo ya casi 25 años de experiencia en esta temática, ¿no? Y por ahí, más allá de la prevención de fraude, también tengo conocimiento de lo que es la prevención y gestión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hice mis actividades en una fintech muy grande de Argentina y desde hace 5 años soy consultor independiente, soy director de que es una consultora y andamos ahí con nuestro bolsito por toda América Latina compartiendo nuestros conocimientos y tratando de ayudar a entidades financieras. Excelente. Bueno, quiero recordar a todos que este podcast nace con el apoyo de LACNIC. Y antes de pasar a las preguntas, quiero poner algo en contexto. El usuario ha sido señalado por años como el eslabón más débil, pero en realidad puede convertirse en un actor clave en la defensa. Para lograrlo, hay 3 pilares fundamentales que siempre hablamos: de la conciencia, compromiso y cultura. Y justamente eso es lo que hablaremos contigo el día de hoy, mi querido Martín. Entonces vamos a comenzar primero con las preguntas base o guías que le hacemos a todos nuestros invitados. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué consideras que los usuarios siguen siendo el punto de entrada más explotado por los atacantes? Yo creo que tiene que ver con el desconocimiento por parte de los usuarios de los servicios financieros, sobre todo, ¿no? Vivimos en un mundo que todo cambia de manera apresurada y cuando empezamos a entender, ya volvió a cambiar. Entonces, en ese contexto, los usuarios de servicios financieros creo que no logran adaptarse a estos cambios y no logran terminar de entender cómo funcionan los productos y servicios. Y sumado a esto, también yo creo que em, hay un gran desconocimiento de los riesgos que conlleva usar productos y servicios financieros. Esto es sin ánimos de asustar, por supuesto, ¿no? Entonces, yo también creo que las organizaciones cumplen un rol fundamental en poder educar a los usuarios de servicios financieros frente a qué están expuestos y qué deben hacer cuando creen que están frente a algún tipo de riesgo. Muy bien, Martín. Y cuéntame un poquito desde tu experiencia, ¿qué barreras enfrentan las organizaciones para empoderar a sus usuarios y convertirlos en defensores? Bien, yo identifico como 2 tipos de barreras, dentro de la organización y fuera de la organización. Yo particularmente creo que las organizaciones todavía no terminan de entender o no terminan de ver el valor que tiene concientizar a los usuarios de servicios financieros y el valor que le aporta a la propia organización contar con usuarios empoderados, como esto que vos venís repitiendo a lo largo de estos espacios, que sobre eso supongo que vamos a hablar mucho. Entonces, me parece que al momento de gestionar los recursos, ese valor no se termina de transmitir dentro de las organizaciones y para mí
en lo particular hay como una limitación presupuestaria dentro de la organización. Entonces, yo lo veo muy a Importantísimo, menudo. Sí, vos sabés que importantísimo. yo veo que se hacen las organizaciones en América Latina, la mayoría están alcanzadas por normativas donde se requiere que los usuarios de servicios financieros sean concientizados. Pero esas campañas son como más enfocadas en cumplimiento que propiamente agregar valor, ¿no? Eso por un lado. Y la otra barrera externa que yo veo tiene que ver con la educación que tienen los usuarios de servicios financieros. En esto que decía en la primera pregunta, digo que todavía no conocen cómo funcionan los servicios financieros y ya le estamos hablando de servicios financieros digitales. Digo, ¿quién de este espacio que está escuchando este podcast no conoce a una persona que todavía le cuesta sacar dinero Claro, de un cajero automático y ya le sí, estamos hablando de el dispositivo, ¿no? Entonces, creo que esto va a llevar tiempo en esto de poder educar a nuestros usuarios de servicios financieros y también en contexto del país. Digo, no es lo mismo educar a un usuario de servicios financieros en un país que tiene un alto índice de educación a hacerlo en un país donde la educación realmente está postergada, ¿no? totalmente, totalmente. Oye, Martín, tú sabes que tú y yo somos unos grandes perseguidores de la educación y de la capacitación. Hemos estado en congresos, he sido invitado a tus congresos de prevención de fraude, hemos estado participando en la maestría que tienes también de prevención de fraude, donde ese es un trabajo extraordinario. Y siempre mencionamos el tema de que estas formaciones no deben ser como un Alka-Seltzer, algo que tú te tomas y es de un solo momento. Y aquí viene la tercera pregunta que dice, ¿qué papel juega la formación continua? ¿Y cómo puede marcar la diferencia en la ciberseguridad de una organización? Yo creo que la formación continua es la clave. Y he podido probar dos modelos donde se capacita a los colaboradores de una organización y a los usuarios de una sola vez, y los resultados son realmente muy bajos. Y he podido probar otros modelos donde hay un plan, donde hay acciones y a lo largo del tiempo, ¿no? Y estas acciones van variando. Digo, capacitar no es solamente, no tenemos que limitarnos a el concepto de que viene un profesor, nos enseña. Digo, podemos capacitar a través de cápsulas, podemos capacitar también a través de un espacio áulico. Digo, deben ser sostenidas a lo largo del tiempo, deben responder a un objetivo y deben responder a un propósito. Y yo creo que vos con este espacio nos estás haciendo un gran regalo y básicamente nos estás dando el propósito. Esto de nada más bello que Claro, empoderar al usuario de servicios financieros. Digo, y a partir de esto, digo, si vos haces capacitaciones con propósito, em, me te gusta eso. aseguro te aseguro que los resultados van a ser exponenciales. Vamos a hablar en este espacio sobre lo que es el propósito, sobre cómo contribuye y vuelve exponencial a los planes de capacitación. Me gusta mucho eso, Martín, que comenta. ¿Puedes compartirnos algún ejemplo o caso de éxito o de reto en el que la capacitación haya cambiado la forma en que un equipo que tú conozcas, que hayas liderado, haya respondido ante una amenaza? Sí, casualmente tengo el caso en un proyecto de una entidad financiera de América Latina, donde estaba el área de ciberseguridad y el área de fraude, donde cuando nosotros fuimos contratados en la consultora, empezamos a hablar de lo que era un plan de capacitación y empezamos a diseñar una serie de acciones enfocadas a formar a colaborar dentro de la organización y también empezar a comunicar a los socios clientes de esta entidad. Cuando presentamos ese plan, saltó el área de ciberseguridad, diciendo, pero esto lo estoy haciendo yo, esto me lo pide la normativa. Entonces se generó una especie de chisporroteo, como decimos por estos lados, y no tuvimos mejor opción que sentar en la misma mesa y hacer un solo plan y enriquecerlo con la visión del área de ciberseguridad y el área de prevención del fraude. Y te puedo asegurar que los resultados fueron
realmente exponencial. A ver, esto no se hizo de la noche a la mañana, fueron varios cafés en el medio, aquellos que tomaban café o tomaban té, o estaba yo como argentino mediando tomando mi mate, Tu mate, pero por supuesto. logramos mostrar la parte técnica, digo, aportada por la parte de ciberseguridad y también la parte del impacto del fraude o la parte funcional. Entonces, fusionamos estos dos conocimientos y volvemos a exponenciar el contenido, ¿no? Entonces, podemos bajar podemos mostrar el proceso del fraude completo, ¿no? Visto desde lo que es el vector de ataque hasta la propia tipología de fraude. Extraordinario. Martín, cuéntame una cosa, ¿qué buenas prácticas destacarías como modelo para que otras organizaciones en Latinoamérica puedan adoptar como sus estrategias a la hora de formar, concientizar a nuestros colaboradores? Hablando de buenas prácticas, y voy a volver a repetir esto, al momento de formar, yo creo que es indispensable contar con un propósito que me va a marcar el por qué y para qué hago lo que hago. Luego de esto, para poder contribuir a este propósito, necesito poder identificar objetivos para cumplir ese propósito. Y luego de esto, necesito las diferentes iniciativas y estas iniciativas deberían estar dispersas a lo largo de un año. Yo no creo en las iniciativas que no responden a un propósito o a un objetivo y sobre todo menos las creo cuando son hechas para poder cumplir con la propia normativa. Qué buenas prácticas recomendaría? Utilizar un lenguaje simple, un lenguaje que llegue menos tecnicismo y más situaciones donde podamos contar sobre el riesgo que genera eh, em, de repente no tener cuidado o no acogerse a algún tipo de medida. ¿Qué otra buena práctica también recomendaría? Salir y preguntarle al otro cómo le gustaría ser capacitado. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me gustó eso de consultar a las personas cómo les gustaría aprender, cómo les gustaría ser capacitados. Bueno, creo que hemos cubierto perfectamente estas 5 preguntas. Estas son 5 preguntas fijas que le hacemos a todos nuestros invitados. Pero ahora quiero abrir un espacio de debate y conversación libre. Y me gustaría abrir este espacio para reflexionar. Vamos a comenzar hablando de cómo imaginas el futuro de la formación en ciberseguridad en Latinoamérica. Porque quiero que hablemos más allá de la tecnología. ¿Qué podemos hacer para dejar atrás esas etiquetas de usuario débil, eslabón más débil, el famoso PIPCAP, que inclusive me parece hasta medio peyorativo, cuando se habla que el problem exists between the keyboard and the chair? El problema está entre la silla y el teclado. Normalmente a los tecnólogos les encanta de alguna forma echarle siempre la culpa a los usuarios. Y aquí te hago la siguiente reflexión. Si un usuario tiene la posibilidad de poner una contraseña del 1 al 8 en un sistema, ¿es culpa del usuario que se le permite poner del 1 al 8? ¿O esto ya sería una responsabilidad en este caso del que programó o configuró o parametrizó el sistema? ¿O es que a lo mejor el usuario no tiene la formación, las herramientas para entender que no puede poner una clave tan sencilla? ¿Qué opinas con respecto a esto? Yo creo que necesariamente tenemos que conversar de manera distinta con nuestros clientes o usuarios de servicios financieros. A menudo veo que le hablamos con muchos tecnicismos, ¿no? Con muchos, le hablamos de, por ejemplo, vos mencionabas la palabra caracteres. Tenemos que buscar sinónimos y tenemos que hacerlo más, se lo tenemos que semejar más a la vida Más diaria. potable, más potable. Tal cual. O por ahí veo algunas campañas de concientización que dice, tened cuidado con el phishing, tened cuidado con las cuentas mula. Digo, ¿ustedes creen que Doña Rosa o el comerciante saben que es un phishing, que es No, no lo una cuenta saben. Nada, me parece que en términos de visión necesitaríamos, más que, más que hablarle de tecnicismo, es contarles experiencias. Digo, mostrarle algún tipo de video, mostrarles situaciones, explicar situaciones a través de un video. Yo he visto, bueno, esto lo he visto mucho en la fintech, ¿no? Donde recrean situaciones a las cuales pueden estar expuestos los usuarios de servicios financieros. Entonces, respondiendo a tu pregunta tenemos que hablarle mucho más sencillo a nuestros clientes.
la sencillez, la simplicidad, la forma como mostramos los riesgos. Y fíjate, aquí voy a volver a tocar lo que para mí es un superusuario. Y siempre hablo de estas tres C, la conciencia, el compromiso y la cultura. En primer lugar, debemos ser conscientes de que esto es un problema real y esto no es un problema de tecnología solamente. Estamos hablando de que esto está afectando, inclusive siempre creo que lo hemos comentado en otras oportunidades, que son poblaciones sensibles, ¿no? Los adultos mayores, nuestros hijos. La segunda C es de compromiso. Debemos tener el compromiso de saber actuar cuando la situación lo amerite y no convertirnos en parte del problema, sino en parte de la solución. Y finalmente, que ya esto debe ser una cultura. Esa es la tercera C, la cultura de la ciberseguridad. Esto ya debe formar parte de nuestra forma natural de actuar cuando interactuamos con servicios tecnológicos. Ahora prácticamente hacemos vida en el área de la tecnología. Yo que trabajo en banco siempre comento, y creo que lo he hablado contigo también, que yo que trabajo en banco, trabajo en una empresa de tecnología con una licencia Sí, bancaria. Nosotros prácticamente sin tecnología no hacemos absolutamente nada. Y hemos visto cómo inclusive la ciberseguridad ya converge de manera natural con el fraude. Ya tú puedes pensar de fraude sin tecnología que esté de por medio. tal Te cual. pregunto. Mira, a ver, de todo lo que vos dijiste, hay algo donde yo quiero anclar la conversación, tiene que ver con la cultura. Permanentemente estamos hablando de la cultura, de la cultura, de la cultura. Bueno, y por ahí digo, ¿qué es la cultura? Digo, ¿cómo llevan adelante una cultura las organizaciones? Suena como muy romántico, ¿no? Yo creo que la cultura se tiene que gestionar desde arriba y tiene que derramar hacia abajo hasta el Totalmente, último colaborador. correcto. Cuando digo desde arriba, la tiene que comprar el consejo de administración, habilitar los recursos necesarios para poder llevarla adelante y sobre todo tiene que estar convencido que esa cultura va a tener una retribución significativa a la organización. Tenemos que ver a la ciberseguridad o a la prevención de fraude como parte de la propuesta de valor de las organizaciones. Te voy a dar un dato que para mí es sumamente relevante. El 83% de los usuarios de servicios financieros hoy elige su entidad financiera en función a la percepción de seguridad que tiene con la organización. Esto nos Wow, dice KPMG. Entonces, hoy la ciberseguridad, la prevención de fraude es una ventaja competitiva. Entonces, vaya si tiene retorno invertir en la ciberseguridad, vaya si tiene retorno trabajar en la cultura. Trabajar en la cultura nos va a ayudar a hacer a lograr objetivos con otros. Estamos en otra era donde el área de ciberseguridad se carga. No, no, es responsabilidad de todo. La ciberseguridad, la prevención de fraude. Desde el colaborador que está en el front, digo, hasta, digo, de poder alertar y tomar los reclamos de manera oportuna y reportarlo donde sea, hasta el consejo de administración de poder habilitar y comunicar para el resto de la organización, bueno, la importancia que tiene trabajar en en esta temática. Pero de vuelta, todo el tiempo es, digo, para lograr la cultura, para lograr, digo, yo necesito tener un propósito. Así que, el propósito, es sí, correcto. el propósito, pero te diría yo que tenemos que, yo soy del team de los que dice que toda organización tiene que tener un propósito. Si hablamos de una organización, bueno, yo he visto muy comúnmente acá en Argentina, muchas entidades financieras, tiene como propósito es facilitar la vida de las personas. Digo, vaya que si un fraude, digo, ¿cómo detracta ese propósito, no? Imagínate, lejos de facilitar, cuando hay un fraude, ¿qué hace? Corta el proceso de facilitación, corta el proceso y estorba y detracta la propuesta de valor de la organización. Entonces, si nosotros encolumnamos todas las actividades a ese propósito, digo, nos va a ser mucho más fácil poder cumplir nuestros objetivos. Excelente. Me gustó mucho eso del propósito. Y siempre hacemos énfasis en que los usuarios, los mal llamados usuarios, para mí no me gusta mucho el término usuario porque al final la palabra usuario es un identificador en un sistema. Y Sí, entendemos que cada persona es un ser único y repetible. Y muchas veces queremos hacer todas estas campañas de capacitación o de concientización genéricas, cuando ya inclusive los atacantes están utilizando técnicas tan avanzadas como la hiperpersonalización, donde ya
Tenemos campañas específicas por cada usuario con información que inclusive recuperan de la propia Internet, con los perfiles públicos que tienen las personas en Internet. Bueno, y ha sido de verdad un placer tenerte aquí, mi querido amigo. Y tenemos una dinámica final de cierre, donde nosotros invitamos a nuestros invitados, valga la redundancia, a dar dos recomendaciones. Lo primero que quiero es que hagas una recomendación dirigida a las organizaciones y equipos de tecnología y ciberseguridad con una acción concreta que recomendarías para fortalecer las defensas de sus colaboradores. Vamos a comenzar primero con esa recomendación a las organizaciones y su equipo. Adelante. Hoy vas a decir, este man es muy insistente. O sea, la recomendación número uno es que si nos están escuchando, que vayan a hacer la tarea de escribir su propósito, que redacten su Ok. propósito. Digo, que lo redacten en equipo, no vayan a buscar, no usen el ChatGPT o digo, porque el propósito tiene que pasar por el cuerpo, lo tenés que vivir y el Es hacer lo propósito se tuyo. hace tal cual. Digo, declaren digo, trabajen en encontrar el propósito, obviamente alineado con el propósito de la organización, si no tienen propósito con la misión, con la visión. Y después me cuentan. Me invitarás en otro episodio y daré otras recomendaciones, pero el El propósito. propósito. Perfecto, me llevo eso, claro que sí. La segunda, el call to action que tenemos acá es un consejo personal para la persona que ahora mismo nos está escuchando. Algo que pueda aplicar desde hoy para convertirse en un verdadero defensor. ¿Qué le recomendarías a nuestros escuchas? Tiempo. Que se tomen el tiempo para poder analizar lo que le están pidiendo al otro lado. Si te llegó un mail, si te llegó una oferta, si te llegó algún tipo de premio. Para tomar buenas decisiones, el ser humano necesita más de 6 segundos. O sea, Sí, no es nos correcto. dejemos apurar. Digo, por favor, hazme clic acá, dame esta información, necesito, tómate tu tiempo ante los pedidos. Los Revisa ingenieros y sociales son luego expertos responde. en eso, es correcto. Siempre trabajando con la inmediatez Sí, que hace que tomemos malas decisiones, es correcto. sí. Y vos sabés que te quiero dejar esto, digo, hay un dicho que dice cuando se enciende la emoción, se apaga la razón. Entonces, Qué bueno eso, me siempre gusta. el defraudador o el ciberatacante lo que trata de hacer es emocionalizarnos. Te ganaste un premio, tienes una multa, tienes una sanción. ¿Y cómo nos ponemos nosotros? Con los pelos para arriba, digo, o nos ponemos felices, saltamos y ahí nos empieza a pedir todo y hacemos clic, le damos lo que, digo, ¿por qué? Porque nos apaga. ¿Qué hace el marketing? Ni más ni menos técnicas de marketing utiliza. Perfecto. Bueno, y finalmente tenemos una tradición en nuestro podcast que es le pedimos a cada invitado que nos deje una pregunta sorpresa para la próxima persona que venga al podcast. Y por supuesto, yo tengo tu pregunta, pero quiero que dejes de una vez de tu propia voz y boca la pregunta para nuestro próximo invitado. Adelante. ¿Qué pregunta te gustaría dejarle a nuestro próximo invitado? Vos me conocés y vos sabés que soy bastante desobediente y más que una pregunta, yo le voy a dejar una tarea, si me lo permitís. Adelante, adelante. La tarea que le dejaría es que se ponga en el rol si él fuera víctima de un Mm, fraude, que cierre los ojos y que escriba todas las emociones que se le generarían. Y donde le robaron, por supuesto, fondos o donde le robaron los ahorros de su vida. Y que escriba todas las emociones que él que wow, le genere esa situación. qué potente eso. Me encantó. Yo Pero creo que bueno, si eso nos va a llevar a poder empatizar con el daño que esto genera, ¿no? Y a partir de por esto, supuesto. poder generar Por acciones. supuesto, pero bueno, tú tienes tu pregunta sorpresa, que es A ver, nuestro invitado anterior. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puedes comentarnos en base a un error que hayas cometido en alguna capacitación y que hayas aprendido de él? Está buena esa pregunta. sí, mira, Tú eres un gran yo- capacitador, tú todo el tiempo estás capacitando, estás sí, mostrando, estás enseñando. yo- Y creo que algo súper poderoso es aprender de nuestros errores.
aprender de las cosas que no nos fue bien. La gente siempre habla de las cosas que les salió maravillosamente bien, sus éxitos, pero nunca hablamos de nuestros fracasos. Y muchas veces los fracasos tienen lecciones más poderosas que los mismos éxitos. Así Creo que que queremos escucharte. sí, sí, yo tengo ahí algo muy presente. Un error que no lo volví a cometer porque realmente aprendí fue no conocer los alumnos que tenía en una capacitación Muy determinada. bueno, muy bueno. Entonces, eso realmente me dificultó verdaderamente la comunicación. No sabía el perfil que tenían mis alumnos, qué lenguaje podía utilizar, cuál era el nivel de conocimiento que tenían. Entonces, me hizo realmente, o sea, considero que no fue una de mis mejores performances y donde tenía que preguntar cosas que me las debía haber preguntado antes Claro. de preparar. Yo creo que el conocimiento Qué es buena la lección y expresión. qué buen aprendizaje, conocer a tu público destino. Y Sí. creo que eso hay una tendencia ahorita a nivel mundial a que todas estas capacitaciones no sean genéricas, sino que estén diseñadas para cada uno de los colaboradores, áreas de las organizaciones o un único individuo. Sí, y te cuento que hago como contramedida a partir de esto. Obviamente que primero veo la cantidad de público que tengo, de qué áreas son, cuál es el nivel de conocimiento, y si tengo dudas voy y pregunto antes. Y también Excelente. me trato de hacer un mapita mental, escribir algunos nombres para poder, esto que vos decís, ¿no? Qué bueno que tu capacitador te identifique, trate como persona y no como un número más, de poder empatizar, poder llegar de manera más fácil. Bueno, muchísimas gracias, Martín. De verdad ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una conversación valiosa y llena de aprendizaje. Y a quienes nos escuchan, gracias por ser parte de Usuarios y Defensores. Y recuerden, la ciberseguridad no depende solo de tecnología, sino también de nosotros. Cada uno puede ser parte de la primera línea de defensa. Y con esta reflexión, pues nos despedimos por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias, Martín. Gracias, un placer. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro invitado por compartir su experiencia y ayudarnos a crear conciencia. También a LACNIC por patrocinar este proyecto que impulsa la ciberseguridad en nuestra región. Y, por supuesto, gracias a ti por escucharnos y ser parte de esta comunidad que trabaja cada día para convertir a los usuarios en defensores, en la primera línea de defensa frente al fraude y la ciberdelincuencia organizada. Nos encontramos en el próximo episodio de Usuarios a Defensores.